Hola, sean bienvenidos a esta cápsula en la cual vamos a ver tablas de frecuencia agrupadas en intervalos e histogramas. ¿Por qué es importante ver esto en este punto? Debido a que se están solicitando que se calculen ciertas métricas y visualizaciones, todo pensándolo en la evaluación 2. Es posible que ustedes quieran utilizar histogramas. Excel, aunque genera de forma automática histogramas, a veces no están configurados de la forma idónea. ¿A qué me refiero? Miren, acá tengo una variable que es edad, donde tengo variables numéricas discretas y voy a generar un histograma. Selecciono los datos, voy a insertar, voy a histograma y selecciono el gráfico de histograma. Y efectivamente Excel genera un histograma, pero es poco flexible porque generó 3 intervalos y los intervalos no necesariamente se explican muy bien. Por ejemplo, estamos hablando de valores numéricos discretos y me aparecen intervalos con valores decimales y podría confundir a la interpretación. Entonces, esta herramienta, así tal como la presentan, en este caso puntual, no es la más idónea. Posiblemente tengamos mejores resultados cuando tengamos variables numéricas continuas, pero este no es el caso. Dicho eso, vamos a revisar cómo podemos hacer de forma manual que este tipo de tablas de frecuencia y en consecuencia su histograma. Entonces, lo primero que tengo que obtener es la cantidad de datos y eso lo voy a usar encontrar con la función contar. Selecciono el rango y pulso enter y sé que son 20. El rango básicamente es el valor máximo de la columna edad, ¿cierto? Menos el valor mínimo de la tabla edad, columna edad. Y me da que el rango es de 9. Ahora vamos a calcular el intervalo. En realidad no existe una ley que nos obligue a utilizar una n cantidad de intervalos. Podrían ser perfectamente 3, como mostró Excel acá, o podrían ser 100.000, exagerando un poco. Pero generalmente cuando se hacen trabajos estadísticos se utiliza una regla que es la regla de Sturges. Y la regla de Sturges en el fondo es una forma de generar un intervalo con un algoritmo matemático, lo cual nos da cierto respaldo y es más fácil entender la selección en muchos casos. Voy a subirles un documento que explica la razón de la ley de Sturges, de la regla de Sturges y un poco su construcción. Pero en este caso acá en Excel simplemente ponemos que es 1 más el logaritmo de n, que es el número de datos, e indicamos que tiene que ser base 2. Ese 1 más el logaritmo base 2 de n, que en este caso es 20. Y nos da un valor 5,32. Generalmente nosotros los intervalos los vamos a ir aproximando a un valor impar. Es simplemente una recomendación, algo que se utiliza mucho más, no es una regla, insisto. Pero en este caso, el valor impar más cercano sería el mismo 5. Así que en este caso vamos a utilizar 5. Y luego tenemos que calcular la amplitud. Y la amplitud es el rango dividido por el número de intervalos. Pero en este caso vamos a utilizar la función redondear porque no queremos valores decimales. Entonces acá vamos a poner el rango dividido por los intervalos e indicamos que queremos 0 decimales. Entonces aquí ya tenemos la amplitud y ya con todos estos datos podemos empezar a trabajar en nuestra tabla. Acá yo generé 3 columnas auxiliares que aquí nos hablan del límite inferior, límite superior y LSS, que lo vamos a ver. El límite inferior
va a ser el valor mínimo. En este caso la tabla se llama edad y la columna se llama edad. Entonces el valor mínimo es 13. ¿Ya? Esto, claro, uno podría acá seleccionar el rango, pero siempre hay que pensar que uno podría estar trabajando con tablas mucho más extensas en valores, ¿cierto? El límite superior va a ser el valor del límite inferior más la amplitud. Entonces en este caso es 13 y 15. Desde la segunda, como ya sabemos que son 5 intervalos, yo selecciono acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y acá repetimos la fórmula 1, 2, 3, 4. Y tenemos los 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Ya. Lo que no me considero, lo que no dejé estático es el valor de 5. Entonces posiciono ahí, pongo F4. Ahora sí, la fórmula la ejecuto. Y nos da nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Perfecto. Generalmente nosotros vamos a utilizar que el límite inferior, o sea que el intervalo considere desde el valor del límite inferior y llegue hasta el límite superior, más no lo considere. Entonces, para poder generar eso, para lo que vamos a ver después, vamos al límite inferior, vamos a restarle un 0,001, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos dé un valor como 14,999, que efectivamente es muy cercano al límite superior, más no lo considera. Replicamos la fórmula hacia abajo, entonces tenemos este valor. Ya. Y con esto tenemos las 3 columnas auxiliares. Ya casi pasa lo más difícil, muchachos. Esto tienen que tratar de replicarlo para que puedan poder acostumbrarse a este proceso. En clases, bueno, acá uno tiene que ser un poco más estructurado y tiene que generar o especificar bien el rango. Entonces yo voy a usar la función concatenar en este caso para poner valores. Entonces, si yo pongo el símbolo de corchete y luego selecciono el límite inferior, estoy queriendo mostrar que se va a considerar desde el valor 13, ¿ya? Y va a llegar hasta, de nuevo tengo que poner acá así, va a llegar hasta el límite superior, pero el límite superior vamos a poner el símbolo de paréntesis para indicar que efectivamente no lo estamos considerando. Al pulsar enter nos va a quedar de esta forma estructurado. Entonces acá ya tenemos las clases. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora fíjense que dejé aquí anotado Control Shift más Enter, y es algo que vamos a necesitar porque vamos a utilizar una fórmula que se llama frecuencia, que tiene sus temas. Miren, voy a ocupar como lo ocuparía cualquier persona en realidad, la fórmula frecuencia, que es poner es igual, escribo frecuencia, me pide los datos están en la tabla edad, en la columna edad en este caso. Perfecto. Y los grupos, acá yo voy a seleccionar estos límites, que es el límite superior pero menos 0,001, para que no considere el valor superior en particular en ese intervalo. Si yo pulso enter, me va a generar efectivamente los datos, pero siempre va a generar una celda adicional y con un 0. Y lo va a dejar con un formato como que lo marca, es como deja como bloqueado todo. Y también te genera error de que no se pueden eliminar los datos. Entonces, para poder quitar eso, lo que tenemos que hacer es generar la misma función, pero darle un formato matricial, ¿ya? Y para darle el formato matricial, nosotros vamos a pulsar Control Shift Enter cuando escribamos la función. Entonces, lo primero tenemos que seleccionar el rango. Hasta ahí está bien. Luego que tenemos seleccionado el rango, vamos a la barra de fórmulas y aquí escribimos frecuencia. Seleccionamos los datos, en este caso edad. Hasta ahí vamos bien. Y los grupos van a ser los que están acá, ¿cierto? Y acá, cuando ya está la fórmula completa, es cuando aprieto Control
Shift y Enter. Y si se fijan, ya no me aparece ese valor abajo y no está bloqueada la fórmula. Sí, nos van a aparecer estos corchetes al principio y al final, pero nos está indicando que estamos utilizando una fórmula matricial. Bien, pasó a lo más complicado. Entonces, por un tema visual, voy a ocultar estas tres columnas auxiliares y ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias agrupada en intervalos. Efectivamente, si yo veo la frecuencia, me da 20 valores, que son los que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La parte del gráfico. ¿Y cómo se grafica esto? Voy a seleccionar frecuencia, voy a insertar, no voy a seleccionar histograma, sino que voy a seleccionar una columna agrupada. Y claramente no se parece, pero en nada, a lo que queremos llegar. Ok, vamos a seleccionar datos. Voy a agregar nuevamente la frecuencia, que ahora le voy a llamar frecuencia 2. Van a ver por qué después. Selecciono el rango, pulso Enter y acá en las etiquetas pongo editar y selecciono mis clases. Entonces ya al pulsar Enter, aunque todavía no tengo el histograma, sí, ya tengo el formato entendible, porque como tengo variables numéricas discretas, efectivamente tengo valores discretos. Entiendo que va del 13 al 15, pero el 15 no se está considerando, y así hasta el último intervalo. Entonces vamos a continuar. Ya cuando tenemos el gráfico en este punto, vamos a cambiar tipo de gráfico. Me voy a un gráfico combinado y frecuencia 2 lo voy a dejar en el eje secundario como un gráfico de líneas. Voy a pulsar aceptar. Bien, ahora hago doble clic acá en la frecuencia 1, ¿cierto? Y en la parte en ancho de rango voy a ponerle 0, porque la gracia del histograma es que efectivamente se vayan acumulando, y esta es la visión más común. Entonces tenemos acá en líneas, vamos a ver una línea sólida. No, disculpen, esto no es sin línea. Línea de, disculpen, acá seleccioné mal esa automática. Ahora sí, aquí línea sólida, color negro. Entonces ahí estamos viendo todos los segmentos. Y respecto a esta línea aquí, uno está viendo en el fondo el polígono de frecuencias. Y el polígono de frecuencias, que en el fondo es la misma información que nos está entregando la barra de frecuencia, pero lo estamos mostrando en una línea para poder ver la cola hacia dónde va, ¿cierto? Que eso es parte de la estadística. Poder entender los datos, dónde se acumula, si es que hay una cola hacia la izquierda, si es que hay una cola a la derecha. Para eso nosotros, aunque el gráfico de barras perfectamente nos da a entender eso, uno generalmente agrega, además del histograma, el polígono de frecuencia. Y el polígono de frecuencia siempre tiende a ser una línea suavizada. Entonces, si nosotros al elegir la línea vamos acá donde dice línea suavizada, ya tenemos ese comportamiento deseado. Y acá, después de todos estos pasos, muchachos, ya tenemos nuestro histograma con nuestro polígono de frecuencia, y ya tenemos en el fondo una visualización distinta. Vamos a compararlo con lo que por defecto genera Excel, y claramente hay mucha diferencia respecto a visualmente con la interpretación. O sea, hay un mundo de diferencia entre este histograma y el otro. Entonces esto se genera con la intención de que ustedes tengan una herramienta más para para poder agregar a su trabajo. Bien, muchachos, espero que estén bien. Nos vemos en clase. Adiós.